Integración de las teorías de la personalidad. Este grupo está conformado por Rosaini Flores Guerra, Dainis Andrea Pinto Brochero, Andri Joana Vargas Contreras y Angélica Marcela García Pedroso. ¿Cómo comprenden la teoría integradora de la personalidad? Las teorías integradoras o integradas son las que se construyen a partir de la combinación de partes o ideas retomadas de una variedad de explicaciones existentes. Una teoría que pretende ser integradora logra ampliar aquellas definiciones sobre personalidad, originando una definición profunda a partir de la cual la personalidad se ve como un constructo teórico que representa la capacidad de percibir y enfrentar el mundo físico, psicológico y social, articulando estos aspectos como necesarios y que aproximen a una integridad. Cuadrante superior izquierdo individual inferior, lo psicológico, yo. Es el cuadrante del cual parte el yo, la fenomenología y el estructuralismo, el estudio de la conciencia y el inconsciente. Dentro de esta teoría encontramos la perspectiva psicoanalítica, que plantea que el comportamiento se origina por fuerzas psicológicas con base en el determinismo psíquico y esto estructura la personalidad, según Wilber. Según Freud, la personalidad se estructura a partir de instancias en las que se dinamizan contenidos inconscientes que actúan como determinantes del comportamiento. Según Jung, se distancia de Freud al otorgar la libido como una connotación más espiritual que sexual. Dentro de la perspectiva humanista, el desarrollo de la personalidad se determina por la historia de vida, la satisfacción de necesidades y el autoconcepto. Según Rogers, la construcción de la personalidad parte de las acciones del sujeto dirigidas a alcanzar las metas propuestas centradas en la persona. Según Maslow, se plantea el surgimiento de las necesidades del ser humano, las cuales evolucionan y determinan aspectos de la personalidad en el sujeto. Como argumentación podría decir que es el cuadrante del que parte el estudio del yo, la fenomenología, el estructuralismo, la conciencia y la inconsciencia. La personalidad se compone de tres factores que interactúan para crear complejidad conductual. Se les conoce como id, ego y superego. Además, asume que hay tres reinos de la mente: consciente, preconsciente e inconsciente. Cuadrante superior derecho, individual exterior, lo biológico, ello. Este cuadrante representa la epistemología positivista, lo extremo, lo objetivo, lo empírico. En este cuadrante se podría describir el sistema límbico y sus funciones objetivas muy detalladamente. No obstante, no ofrecerá una descripción de las emociones, ya que las emociones pertenecen al cuadrante interior subjetivo. Este cuadrante trata de la verdad objetiva de la ciencia y de su comportamiento. Terapias como las cognitivas conductuales y de condicionamientos clásicos y operantes. Pertenecen a este cuadrante. Su lenguaje es en tercera persona ellos y su criterio de validez es la precisión de la descripción. Coincide lo observado con lo expresado. Este cuadrante del ello fue diferenciado por Kant 2005 mediante su obra crítica de la razón pura. Se pueden encontrar las siguientes teorías de Alport, que reconoce los sistemas psicofísicos del individuo que determinan la manera como se ajusta el ambiente, configurando así una forma única de organización de la personalidad. También está la de Kaptel, que propone la medición de los diferentes tipos de rasgos para predecir la conducta, considerando que la personalidad puede entenderse como función de un conjunto de rasgos. Como argumentación puedo decir que el estudio de la personalidad tiene varios puntos de vista. El exterior individual corresponde al soporte fisiológico que sustente los fenómenos del cuadrante superior izquierdo. Es decir, por ejemplo, existe un sistema límbico en el cerebro humano
que permite la vivencia de emociones. Cuadrante interior izquierdo, colectivo, interior, lo cultural, nosotros. La sociedad y la familia es desde donde se determina la personalidad del ser humano, el entorno y cultura en el que se desarrolla. Cambios en la conducta como resultado de la práctica. Es el cuadrante del cual parten los valores, los significados, las visiones del mundo de grupos humanos o sociedades. Entre las teorías que encontramos en este cuadrante está la perspectiva psicoanalítica social. El ser humano determina la personalidad desde la familia, desde la sociedad en que se desarrolla. Adler argumenta el proceso que facilita al sujeto desarrollar su personalidad es el complejo de inferioridad. Todas las personas son diferentes en sus estilos de vida y está influenciado por factores socioculturales. Erickson señala 8 etapas del desarrollo psicosocial, las cuales se dan a partir de las diferencias biológicas en relación con la forma en la que se interrelaciona con el entorno. Horney expone las 3 orientaciones interpersonales que se configuran a partir de las relaciones de los niños con los padres y la manera en cómo logra ajustarlo a su ansiedad básica. La perspectiva del aprendizaje explica los cambios que se producen en la conducta debido a la práctica. Skinner, las acciones influyen en la conducta y por consiguiente afecta a la personalidad. Dollar y Miller argumentan consecuencias de las acciones que influyen en la conducta vinculando los procesos cognitivos. Y Stars, la personalidad se forja de las conductas aprendidas que surgen de las interacciones del entorno, lo biológico, lo cognitivo y lo emocional. Rutler considera el locus de control como elemento para el aprendizaje social. Y al final, como argumentación, el estudio de la personalidad se basa en las interacciones sociales y culturales que le permiten al individuo percibir los valores del mundo y la sociedad. Cuadrante inferior derecho, colectivo, exterior, lo social, ellos. Es lo que sustenta los significados del cuadrante inferior izquierdo, las instituciones de sistemas sociales, las normas y las fuerzas productivas. Bandura es la visión de la conducta como resultado del aprendizaje que considera que la personalidad como la interacción entre cognición y aprendizaje y ambiente donde las expectativas internas son ejes centrales. Kelly considera como el elemento fundamental de la personalidad de las personas constructos como una persona de manera de construir a interpretar la realidad, lo cual nos hace diferentes. Como argumentación podemos decir que ampliar la visión de las conductas como el resultado del aprendizaje y experiencia del aprendizaje y el medio social como elemento fundamental. Muchísimas gracias.